Hola, hoy os traigo un resumen sobre el fenómeno de inducción electromagnética. Este es un fenómeno importante en ingeniería eléctrica porque nos permite diseñar máquinas eléctricas como los transformadores, los generadores eléctricos, los motores. Y bueno, también es posible que conozcáis este fenómeno porque tengáis en casa una cocina de inducción. El calentamiento en esas cocinas se produce gracias a este fenómeno. El fenómeno de inducción electromagnética explica dos observaciones que se pueden hacer en el laboratorio parecidas, pero que no son iguales. La primera es, si yo tengo una espira quieta y hago variar el campo magnético en donde está esa espira, observo que aparece una corriente en la espira. La segunda observación que puedo hacer es, si yo tengo una espira y la muevo en una zona donde hay un campo magnético que vale en una parte una cosa y en otra parte otra, también observo que aparece una corriente eléctrica. Vamos a tratar de entender con ejemplos a qué se debe este fenómeno y cómo lo podemos analizar. Para eso nos hace falta un concepto auxiliar que es el de fuerza electromotriz. ¿Qué es una fuerza electromotriz? Es una fuerza que es capaz de mover cargas. Nos vamos a centrar en dos tipos de fuerzas electromotrices que son eléctricas y magnéticas. Pero hay otras fuerzas electromotrices, por ejemplo, fuerzas electromotrices de origen químico, que son las que hay en las baterías. También hay fuerzas electromotrices de origen fotoeléctrico, las que aparecen en una célula fotoeléctrica, o también, por ejemplo, de origen piezoeléctrico. También se pueden mover cargas mediante frotamiento. Nos vamos a centrar solo en las de origen eléctrico y magnético para este vídeo. Vamos a definir una F minúscula que va a ser la fuerza electromotriz por unidad de carga y ahí voy a sumar en cada punto el total de fuerzas electromotrices que yo tenga. Y vamos a definir fuerza electromotriz y se va a medir en voltios como la integral a través de un circuito cerrado de estas F pequeñas que estas se miden en Newton por Coulomb, fuerza por unidad de carga. Y es importante ver que estas fuerzas electromotrices, si están en una zona que hay cargas libres, van a producir una corriente. Esa corriente tendrá una densidad J, que en cada punto valdrá la conductividad del material por esa F que hemos definido. Bueno, esto nos va a servir más adelante para analizarlo numéricamente. De momento es importante que veamos que hay fuerzas que son capaces de mover las cargas y que pueden tener origen eléctrico o magnético. La primera idea importante es que esta FEM, esta fuerza electromotriz, se va a comportar de forma que se va a oponer a la variación del flujo magnético en la espira. Esta es una idea importante. Como al cambiar el campo o al mover la espira se produce una variación del flujo del campo magnético a través de la espira, esta FEM sabemos que se opone. Vamos a ver esta oposición, cómo la podemos entender, en 4 ejemplos distintos. Primer ejemplo. Tenemos una espira, la espira está quieta y hay un imán que acercamos a esa espira de abajo arriba, tal y como veis en esa figura. Muy bien, entonces, sabemos, ahí tenéis una mano derecha para recordar la regla de la mano derecha, que si yo tengo un flujo que lo llamo positivo hacia arriba, eso se va a corresponder con una intensidad en la espira que lo produce, que va en el sentido de los otros 4 dedos. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mirad. El campo B al acercar el imán en la espira aumenta. Como el campo B en la espira aumenta, aumenta el flujo. Y como aumenta el flujo, va a aparecer una F que respecto de ese criterio de signo que hemos definido es negativa. En la espira es en dirección horaria, que va a tratar de crear un campo magnético hacia abajo que se va a oponer a ese flujo que está aumentando hacia arriba. Vamos a verlo con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una espira formada por 3 lados fijos y una barra que desliza sobre esos raíles que forman la parte fija de la espira. Aquí vamos a tener un imán fijo abajo que no se mueve y produce un campo magnético. ¿Qué ocurre aquí? La superficie de la espira va creciendo. Como crece la superficie, crece el flujo, considerado positivo, hacia arriba, y entonces aparece una fuerza electromotriz otra vez en sentido horario que trata de crear un campo, y de hecho lo crea, magnético hacia abajo, que se opone a esa variación.
Fijaros que se opone no quiere decir que lo anula, quiere decir que lo reduce, lo disminuye. Trata de oponerse y lo consigue parcialmente. Ya hemos visto este fenómeno de oposición de la inducción electromagnética, que se conoce como ley de Lenz, en dos ejemplos. Vamos a ver otros dos más. El tercer ejemplo se parece bastante al primero. Tenemos de nuevo una espira fija, pero ahora esta espira forma un cierto ángulo con el plano horizontal. Y nuevamente vamos a acercar ese imán hacia abajo, desde abajo. Muy bien, exactamente lo mismo que en el primer ejemplo. Crece el campo magnético en la espira, crece el flujo a través de la espira y aparece una FEM en sentido horario para oponerse a ese incremento de flujo. Vamos a dar un paso más con el cuarto ejemplo. Ahora vamos a dejar el imán fijo y vamos a hacer que esa espira que formaba un cierto ángulo gire. Ahora la espira se mueve. Cuando la espira se mueve, observad que ahora el ángulo θ que está dibujado ahí, que es el ángulo que forma el plano de la espira con la horizontal, va creciendo. Como crece, el flujo que atraviesa esa espira disminuye. Cuanto más vertical está la espira, menos flujo atraviesa. Y ahora entonces va a aparecer una fuerza electromotriz que va a tratar de hacer que ese flujo crezca. En este caso la fuerza electromotriz que está dibujada ahí es antihoraria. ¿Vale? Vamos a entender ahora de qué tipo es la inducción que está apareciendo en estos ejemplos. Volvemos al primer ejemplo. En este ejemplo yo tengo un campo magnético que varía y cuando yo tenga un campo magnético que varíe, la FEM que aparece, que lo veis ahí a la izquierda, es de tipo eléctrico. La variación de un campo magnético hace aparecer un campo eléctrico inducido. Y este campo es un campo especial porque su integral cerrada no es cero, como veíamos cuando habíamos estudiado electrostática. Esta integral cerrada es distinta de cero. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Ahora lo que tenemos es un campo estacionario que no varía en el tiempo y tenemos parte del circuito que se mueve. Ahora la FEM que aparece es de tipo magnético porque tenemos unas cargas que son las cargas de la barra que se están moviendo en un campo magnético. Aparece una FEM de origen magnético que va en la dirección, como veremos, V por B, producto vectorial de la velocidad por el campo, como está puesto ahí. La velocidad, fijaros, es hacia la derecha, el campo es hacia arriba, V por B va hacia nosotros. Vamos a ver los dos otros ejemplos. ¿Qué tipo de FEM inducida tengo? En el tercer ejemplo, que es el de la espira que forma un cierto ángulo, lo mismo que en el primer ejemplo. Como tengo un campo magnético variable que lo hago variar moviendo el imán, entonces me aparece una FEM de tipo eléctrico. Y en el otro caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues se está moviendo la espira. Como se está moviendo la espira, hay cargas en movimiento en el interior de un campo magnético y podéis ver ahí cómo, si yo miro, por ejemplo, la parte de arriba de la espira, ahí tengo un giro que lo indica la flecha roja, esa es la velocidad de las cargas. Luego tengo un campo magnético que va hacia arriba. Si yo multiplico vectorialmente V por B, tengo una FEM que va hacia la izquierda y que es en sentido antihorario, como ya habíamos visto. Así que la fuerza electromotriz inducida puede ser de dos tipos, eléctrica o magnética. Muy bien, si ahora queremos ponerle números a todo esto, queremos saber qué intensidad exactamente circula por nuestras espiras, necesitamos entonces utilizar la ley de Faraday que nos va a decir exactamente cuánto vale la FEM que aparece en la espira. Y además podemos ver que va a haber una relación entre esa FEM y la intensidad que circula en la espira. En la primera línea no me voy a detener, pero tenéis un par de cuentitas que muestran cómo, fijaros al principio, la FEM, esa letra epsilon en color azul, resulta ser la intensidad de espira por la resistencia en la espira. Primera idea importante. Y segunda idea importante, cuando la FEM es electromagnética, es decir, tanto para el caso eléctrico como el caso magnético, o si ambas ocurren a la vez, yo puedo calcularla como menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Vamos a ver entonces en nuestros cuatro ejemplos cómo calcularíamos exactamente la intensidad. En el primer ejemplo, como suma de FEM es igual a I por R, la intensidad será la FEM partido por la R. Vamos a suponer aquí que el campo que produce el imán vale más o menos lo mismo en toda la espira, es una aproximación, pero aceptémosla para facilitar las cuentas, y además que conocemos cuánto vale la derivada de ese campo magnético al acercarlo. Muy bien, pues ya directamente puedo calcular
como el flujo será el valor del campo por la superficie de la espira, su derivada me va a quedar la derivada del campo por la superficie. Y la intensidad me queda, lo que veis ahí, menos B punto derivada del campo magnético por la superficie partido por la resistencia. Me sale negativa y como mi criterio es que cuando es antihoraria es positiva, sé que esta intensidad es horaria. En el siguiente ejemplo, lo mismo, pero ahora el flujo resulta que se debe a un campo B que es constante, nuevamente lo suponemos que vale uniformemente lo mismo en toda la espira y ahora no cambia con el tiempo, es estacionario, pero ahora lo que cambia es la superficie de la espira. Entonces, al derivar ese producto B por S, me queda B como una constante y V, que es una de las longitudes de la espira derivada, es la velocidad de la barra, y entonces lo que me queda es lo que veis ahí, menos BVD partido por R. Tercer ejemplo. Ahora mismo tenemos lo mismo que en el primer ejemplo, solo que nos aparece ahí en el numerador un coseno de teta que nos indica el ángulo que forma el campo magnético B vertical con un vector normal a la espira. Así que ahora nos sale esa intensidad menos B punto por S por coseno de teta partido por R. Nuevamente negativo, indicando que es horario. Y por último, si ahora calculo qué ocurre cuando la espira gira, entonces ahora tengo ahí un flujo que vale B por S por coseno de teta, que al derivarlo me queda B por S por la derivada del ángulo teta por seno de teta. Como la derivada del coseno es menos el seno, me desaparece ese signo menos que tenía ahí y entonces ahora me sale que I es positiva y por lo tanto es antihoraria. BS teta punto, que es la velocidad angular de la espira, seno de teta partido por R. Así que fijaros cómo con la ley de Faraday he podido calcular exactamente cuánto vale la intensidad. ¿Qué tipo de FEM entonces está calculando la ley de Faraday? Pues daos cuenta que en el primer ejemplo está calculando una FEM de tipo eléctrico inducido y ahí os he dibujado cómo es el campo eléctrico que está apareciendo dentro de la espira inducido y lo hemos calculado como menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. En el segundo ejemplo, cuando se mueve la barra, ahora la FEM es de tipo magnético, pero la hemos calculado exactamente igual derivando el flujo. Yo podría haber integrado esta FEM por definición y calcularía esa integral que tengo ahí, integral de V por B por diferencial de L, y me saldría exactamente lo mismo, menos B por V y por D. Pasa lo mismo con los dos otros ejemplos. Cuando tengo la espira formando un pequeño ángulo, exactamente lo mismo. Estoy calculando al derivar el flujo un campo eléctrico inducido. Y en el último ejemplo, cuando tengo la espira que gira, estoy calculando ahí un campo magnético que actúa sobre las cargas y por lo tanto tengo una FEM de origen magnético. Aquí también tenéis ahí la cuenta, no me voy a detener. Puedo calcular esa integral de V por B por diferencial de L a lo largo de la espira y me sale otra vez B por S por teta punto por seno de teta, como nos ha salido antes. Y con esto tenemos casi todo lo que hay que saber para tener una idea básica del fenómeno de inducción electromagnética, pero no quiero acabar sin mencionar que aquí estamos despreciando en todos los ejemplos el flujo que atraviesa la espira creado por la corriente que circula por la propia espira. Así que no nos deberíamos olvidar de añadir ese campo va a ser variable y esa variación va a producir una FEM extra. No voy a entrar ahora en detalles cómo se calcula, pero simplemente no os la olvidéis porque en la mayoría de las situaciones prácticas aparece ese fenómeno de autoinducción y no podemos olvidárnoslo. Para representarlo podemos aprovecharnos de que el flujo que atraviesa la espira es proporcional a la intensidad. Si conozco el coeficiente de proporcionalidad, que se suele llamar L, pues lo puedo utilizar y entonces la FEM que veis abajo tendría dos términos de flujo. El flujo producido por campos exteriores y el flujo autoinducido. Y ese flujo autoinducido al derivarlo me sale menos L por derivada de I con respecto del tiempo. En algún otro vídeo entraremos en detalle sobre eso, cómo se puede calcular esto. Hoy de momento ya tenemos suficiente. Así que en resumen, la inducción electromagnética puede tener origen eléctrico o magnético o ambos a la vez. No hemos visto aquí ningún ejemplo en que ocurra ambos a la vez. Por suerte estos fenómenos cumplen el principio de superposición y se pueden analizar por separado. La FEM, la fuerza electromotriz,
se opone a las variaciones de flujo, y en estas variaciones de flujo tenemos que incluir, aunque en los ejemplos no lo hemos visto numéricamente, el flujo creado también por la intensidad que circula por la propia espira, y podemos calcular cuánto vale esta FEM inducida utilizando la ley del flujo de Faraday. La FEM inducida es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Y si la FEM es de origen magnético, también podemos calcularlo como la integral cerrada de V por B, y hemos hecho un par de ejemplos, y si es de origen eléctrico, aunque no hemos visto cómo, podríamos calcularlo integrando ese campo eléctrico inducido. Y aquí acaba el resumen sobre la inducción electromagnética. Nos vemos en otro vídeo.